déjeme decirles algo. Estábamos en las vacaciones con mi esposa, lindo Cartagena, mis hermanos, muy barato también. Gracias al Señor, el Señor nos hizo que pudiésemos estirar esos dólares, mis hermanos, y después le cuento un poquito de esto. Pero Ángela me llamó, ¿cuándo fue? ¿El jueves, mija? El jueves me dijo, pero me llamó alarmada, me llamó preocupada, me llamó que yo me había preocupado bastante, mis hermanos, cuando ella le llama, me había llamado, y cuando llama a mi esposa y dice, está mi papá y quiero hablarle algo, y le contó eso, pero cuéntaselo a tu papá también. Y cuando me dice, cuéntalo a su papá también, dije, men, ¿qué habrá pasado? Y entonces ella me habló y me dijo, amor, ven para acá para que tú pero me dice, papá, yo me levanté al baño a las 5 y algo, ella lo va a contar, pero Dios me habló. ¿Cómo así, mija? ¿Dios te habló en tu corazón? No, Dios me habló y me dijo algo específico que me tiene intranquila. Y fue algo tan fuerte para mí, porque, y se los voy a explicar ahorita, pero yo quiero que tú lo des, amor, así como cuando el Señor te habló, y cuéntanos desde el principio. Ok, hola. El jueves, normalmente los jóvenes tenemos oración a las 5 de la mañana. Y me desperté a las 5. Me levanté, fui al baño. Y yo normalmente espero que los líderes que he puesto para los jóvenes empiezan la llamada. Pero mm, llamaron como a las 5:08 y colgó, creo que nadie entró. Pues porque ni yo entré. Solo me acuerdo que a las 5:10, eran las 5:10, yo vi mi teléfono, lo puse y me acosté como así. Y cuando me acuesto así, puedes ver como la puerta y todo eso. Pero el momento que yo me acuesto, cierro mis ojos. El momento que cerré mis ojos, como les dije a mis papás, escuché la voz de Dios, pero tan audible, o sea, tan claro que yo estaba como, hasta yo, no sé, me puse como, normalmente cuando tengo sueños, algo así, le pregunto a mi mami, ¿esto viene de Dios o soy loca o no sé? Le pregunto a mi mami porque a veces, no sé, pero en ese momento yo reconocí la voz de mi padre y yo dije, eso fue Dios. Y fue no era como, cuando él me habló, no era como de amor o como ángel, no, pero era como una advertencia que le estaba diciendo a mis papás, que me dijo, los que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu, ya están perdiendo tiempo. Y en ese momento, cuando dijo el tiempo, me enseñó un reloj. Como, ustedes han ido a la casa de mis papás. Ellos tienen un reloj que tienen los números romanos. Bueno, la cosa pequeña estaba en el 3 y la otra en el 12. And it was ticking. It was going around. Y otra vez, los que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu, ya están perdiendo tiempo. Y it was ticking. Y yo abrí mis ojos y me entró un temor, pero no como de miedo, sino como un temor de Dios. Y yo sentí que pasó un montón de tiempo. Agarré mi celular y eran las 5:10. El tiempo no pasó. Pero solo me acuerdo que cuando yo me desperté, yo dije, that was God. Me quedé como tan sorprendida porque he visto a mucha gente subir y decir que gente les habló. Y yo dije, man, nunca me ha hablado así. Tan audible como lo hizo esa vez, ese jueves. Tan audible que yo me quedé todas las mañanas a las 5 yo espero que Él me hable ahora. Me acuesto y yo estoy como a saber si me va a hablar hoy. Pero ese día yo dije, Él me está hablando y yo sé que eso fue Dios y yo llamé a mis papás y iba a llamar, pero no me contestaron. Y yo llamé a Andrea y ella estaba en su carro y yo en el mío.
Y cuando se lo conté, instantáneamente, nosotras dos, aunque estábamos en lugares diferentes, cayó la presencia de Dios en ese momento. Y yo le dije, tengo que llamar a mi mami, pero no me contestan. Luego me devolvió la llamada a mi mamá y le estoy contando a mi mami y mi mamá me dice, espera, tienes que decirle a tu papi. Y cuando mi papá mi papá pues es mi pastor y él me explica muchas cosas que aunque Dios me va a mostrar muchas cosas, yo sé que a través de mi pastor y de mis papás me lo va a revelar. And yeah, that's what happened. Ángela tiene a veces una gracia para hasta las malas noticias darlas así con sonrisa, ¿verdad? No es malas noticias, pero cuando me lo contó, me acordé de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde Dios le dijo a Juan, dile al ángel, cuando dice al ángel, no estamos hablando de las alas o del nombre, sino que era el pastor de la iglesia tal y tal, lo que el Espíritu dice. Y una vez estuvimos, solo para que yo quiero que ustedes entiendan algo, y a veces nosotros, yo tengo mucho cuidado con esto porque es mi hija, ¿verdad? Porque es mi hija. Y todos nosotros, ¿verdad? Estamos orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? Uno, como digo yo una vez, o sea, jugando, nuestros hijos pueden estar hasta en drogas y cocinando cosas. Y dicen, no, es que Dios lo ha llamado para ser farmacéutica y el Señor solo lo está. Y uno quiere ver de sus hijos hasta lo mejor, ¿verdad? Y quiere hacer eso, pero yo tengo mucho cuidado en esto, ¿verdad? Porque aun cuando alguien tiene algo en contra de mis hijos, o sea, uno defiende, pero cuando uno es pastor, uno tiene que ser a veces injusto con sus propios hijos, pero no sé si se recuerdan una vez que estaba Soli acá y se bajó y caminó donde ella estaba y le dio palabra en secreto a ella. En ese momento ella estaba en un tiempo de una entrecrucijada emocional, espiritual, donde le dijo solo a 2 personas, le he dado esta palabra. Y la primera era alguien que ahorita es millonario, pero esa no era la palabra de bienes materiales, sino la palabra que Dios me dio a esa persona es que yo te he llamado para ser para una oficina de profeta, pero la oficina de profeta no es alguien que simplemente profetiza algo bonito que tú quieres escuchar, sino que nosotros vemos a alguien que trae la plomada de Dios, alguien que trae el hacha, el que trae algo fuerte para corregir, ¿verdad? Esta es una unción. Y entonces, y le dijo, y él no la quiso, y ahorita tiene 2 o 3 matrimonios fallidos, tiene bastantes cosas, pero desde ese entonces la vida de mi hija empezó a cambiar, ¿verdad? Y el Señor la empieza a usar para una palabra tan fuerte, que cuando me la comenta a mí, no me dice, el Señor me dijo que te eligiera a ti, papá, pero lo sentí como cuando el Señor te trae y dice, dile esto al ángel de la iglesia de Nueva Iberia, ¿verdad? O sea, al pastor de la iglesia, están perdiendo el tiempo. El que tiene, y escuchen bien, los que tienen el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes no tienen el Espíritu Santo? Cuando ustedes nacen de nuevo, el Espíritu Santo entra en ustedes. Y dicen los que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu, ya están perdiendo el tiempo. Y nosotros trabajamos, mis hermanos, para el Señor. No quiero que ustedes malentiendan esto, pero esto es algo para la iglesia de este tiempo en general. No solo nuestra iglesia. Estamos hablando de la iglesia en general. Y por más como le digo que ella lo diga con sonrisa y todo, eso no es así. Ella dijo, yo no sentí la voz como de amor, como de compasión. No es que él es misericordioso, sino de corrección y de advertencia. Y después vi un reloj que señalaba las 3 y que señalaba las 12. También la vez pasada, también la hermana Elizabeth. Usted me dijo también que el Señor la estaba despertando. ¿A qué hora, hermana? A las 3 de la mañana.
Y entonces me dice, ¿pero qué significa las 3, pastor? O sea, es una escritura, es que las 3 y algo, o sea, yo veo que el reloj, o sea, que a esa hora me está despertando el Señor. Y entonces cuando ella me trae esto, mis hermanos, hay alguna palabra que voy a traer el domingo, ahorita por el tiempo, pero yo quiero empezar el día de hoy a podérselas traer a ustedes. Hay bastantes cosas que toman juego en este momento, pero déjenme decirles que a pesar de lo que es la advertencia y corrección, hay una gran esperanza y una palabra tremenda que Dios te quiere decir. Y es más, voy a empezar por esto. El Señor te dice, tú tienes el Espíritu Santo. Pero cuando dice aquellos que tienen el Espíritu Santo pero no tienen el Espíritu, están perdiendo el tiempo. Y uno puede decir, ¿será que es el Espíritu mío que no ha nacido? ¿Será que realmente yo no soy salvo? Y si el Señor viene ahorita, ¿verdad? Yo me voy. No tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver con lo que Dios te ha hablado a ti. Porque no dijo al que tiene, sino los que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu, están perdiendo el tiempo. Y después muestra un gran reloj. Y mis hermanos, llega un momento en que ella mira el reloj y le vuelve a decir al Señor y vuelve a ver el reloj. Y es un tiempo largo, pero cuando ella voltea a ver otra vez su reloj, no ha cambiado el tiempo. Ese es un lugar y un instante que ella estuvo en el Espíritu, en un lugar de eternidad donde el tiempo no cambia y no pasa, ¿verdad? Es el lugar donde lo que tarda 5 años Dios lo resuelve en un momento. Este es un tiempo donde el Señor nos está hablando a nosotros y déjame de explicarles un poco de esto. Bueno, empecemos un poco, mis hermanos, por el reloj, la tercera hora. Entonces el Señor rápido ya me la está contando y el Señor me habla de la cuarta vigilia. ¿Cómo así cuarta vigilia? La palabra de Dios en la Biblia habla de 4 vigilias. Habla de la primera que empieza a las 6 de la tarde. Era cuando ya todos van a acostarse, donde ya no hay luz eléctrica en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empieza la primera vigilia, porque salen los vigilantes en lo que es la muralla, a empezar a vigilar, porque el enemigo entra no en la mañana, sino que en la noche. Es el tiempo, mis hermanos, donde el templo, los sacerdotes tienen que ir a diferentes vigilias para que el fuego del altar no caiga y no empiece a menguar. Mis hermanos, si habla la primera vigilia de 6 a 9 de la noche, después la segunda de 9 a 12, la otra de 12 a 3 y la última vigilia, que es la cuarta vigilia, que es cuando tú estás más dormido. Es el tiempo donde suena la alarma y tú quieres seguir durmiendo, ¿verdad? Porque estás cansado. Es el tiempo, mis hermanos, de lo que es, o sea, de lo que es en el tiempo espiritual, de lo que es las 3 a las 6 de la mañana. Ese es un tiempo tan específico porque es un tiempo de lucha espiritual. Ese es un tiempo, mis hermanos, en el día. Estamos hablando en el día diario, del diario, ¿verdad? Ese es un tiempo espiritual que yo estaba escuchando días antes, que te decían que el tiempo más peligroso para que alguien se meta a tu casa son de las 3 a las 5 de la mañana, porque la gente, o sea, de aquellos que no se levantan, hay unos que se levantan pero más temprano, pero aquellos que llegan los ladrones a las 3 de la mañana, es el tiempo donde tu cuerpo está más dormido, está más, no te digo más débil, pero tu cuerpo está no está trabajando y tu mente, o sea, tu espíritu es el que está trabajando, pero esa es una hora donde la gente va a saber que puede hacer mayor daño a las 3 de la mañana. Mis hermanos, nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice de que Gedeón venía en contra de un ejército de 10,000 personas, de 30,000 personas, y él tenía poca gente con él. Mis hermanos, y después tenía un ejército de 10,000, después dijo, no, son muchos, después fueron como 1,000, después son muchos, y quedó 300. Y le dice, antes que raye el alba, estamos hablando antes de las 6 de la mañana, tienes que ir, y todos con un jarrón van a quebrar el jarrón y todos se van a amedrentar y yo los voy a salvar. Y el Espíritu de Dios vino y levantó el ejército del enemigo. A esa hora, mis hermanos, es cuando Jacob, la cuarta vigilia, cuando Jacob pelea con el ángel, y el ángel dice que peleó por toda la noche, y en la cuarta vigilia es cuando el ángel lo bendice, el ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque ya raya el alba.
le dice. Y entonces en la cuarta vigilia es cuando el enemigo trabaja tanto y donde la gente, estamos hablando del día, pero también estamos hablando del tiempo. Hay un tiempo donde el Señor te dice que ahorita que es de día trabaja, porque llegará el tiempo de la noche donde nadie podrá trabajar. Mis hermanos, si este es el tiempo donde el Señor nos está llamando, que es el tiempo ya de la cuarta vigilia y se ha estado esperando, mis hermanos, y déjenme decirles algo de la cuarta vigilia. Se recuerdan y vamos a leerlo un poco acá, ¿verdad? Aunque el tiempo no me lo permite mucho, pero voy a empezar con Lucas capítulo 12, versículo 15 al 40. Y dice la palabra de Dios: estén ceñidos. ¿Se recuerdan cuando la palabra de Dios habla acerca de las 10 vírgenes que están esperando al novio? Yo les explicaba ya les he explicado esto, que el novio se casaba con la esposa y después él se iba por un año en la cultura hebrea. Y al año ellos regresaban con trompeta y todo, y la gente estaba esperándolo. Estaban vigilando de la noche, esperando al novio que llegara a levantar a la novia, ¿verdad? Y la levantaba en una de esas, en un como carruaje, así como vemos en la película que llevan 4 esclavos a los nobles, ¿verdad? Y así la levantaban, y después por 7 días tenían una fiesta de matrimonio. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos dice también de 7 años de fiesta del Cordero. Y nos habla que cuando venga el novio, que es Jesucristo, a la novia, que es la iglesia, va a ser levantada. Y después de ser levantada, hay 7 años de fiesta del Cordero. Y está hablando y nos dice, porque habían 5, todas se quedaron dormidas, pero había una que estaba preparada, 5 que estaban preparados, porque habían comprado aceite, que habían mantenido y mantienen el aceite con ellos. Habían otras que no se preocuparon por el aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo, mis hermanos. No solo dentro de nosotros, estamos hablando fuera de nosotros. Jesucristo dice, la palabra de Dios en Juan capítulo 1, de que Juan el Bautista dijo: tú vas a conocer, Dios Padre me dijo a mí, y tú vas a conocer al Mesías. Aunque eran primos, él no sabía que él era el Mesías. Y dice, van a conocer de esta forma, ¿verdad? Y dice, cuando ustedes vean, cuando tú veas al Espíritu Santo posarse sobre esa persona y que el Espíritu Santo no se vaya, ese es el Mesías. Porque el Espíritu Santo cae sobre las personas, pero después se alejan. Pero dentro de ti no se aleja, porque tú eres nacido del Espíritu. Por eso es que decía en ese sueño, los que tienen el Espíritu Santo, pero el Espíritu se ha ido o no está con ellos. Mis hermanos, esto es algo fuerte, pero yo quiero que ustedes lo vean. Y dice acá acerca de esto, dice, bueno, la palabra de Dios dice que las 10 vírgenes, 5 de ellas estaban listas, estaban prudentes con su aceite, y 5 de ellas no. Pero todas entraron dormidas, y cuando vino el novio, todas querían un poquito de las otras. Dijo, no, vayan a comprar ustedes, porque si a nosotros se nos acaba. Y cuando fueron a comprar, cerraron la puerta y ellos no pudieron entrar. Pero aquí esta palabra dice, en el versículo 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos. Están hablando que como tenían túnicas, tienen que ceñirse, ¿verdad? Para correr. Así como que agarran la túnica acá y se la amarran, ¿verdad? Para salir corriendo, ¿verdad? Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de la luz. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando Él venga, los halle velando, vigilando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y Él vendrá a servirles. Y dice el versículo 38, y aunque el Señor venga en la segunda vigilia, o aunque venga en la tercera vigilia, si los hallase así, bienaventurados son aquellos siervos. Está diciendo bienaventurados aquellos siervos,
Versículo 39, Julio. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría de minar su casa. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque dice, a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y dice, aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, Él hará. Pero el Señor dice, ya están perdiendo tiempo porque ya empezó la cuarta. Y es un tiempo de misericordia más, donde yo pude haber venido a la segunda vigilia, ya pude haber venido a la tercera, pero ya en el tiempo, desde que Él se fue hasta este tiempo, ha empezado el tiempo, mis hermanos, de la cuarta vigilia. Y este es el momento, mis hermanos, donde nosotros tenemos que saber que dice, tienes que estar velando. Y tienes que saber que el Espíritu Santo está para nosotros y nosotros venimos a poder caminar bajo la guianza del Espíritu Santo, porque Jesucristo modeló. Y Jesucristo dijo, yo no hago nada, sino solo lo que el Padre. Y te voy a decir algo, Ángela, el viernes que yo me levanté, todavía está en Cartagena, en la madrugada, cuando ella me lo contó el jueves, y el viernes yo estaba en una iglesia y estaba predicando. Pero fue tanto lo que el Señor me habló en ese sueño, que me ministró tanto, que yo dije, Señor, perdóname si yo no camino completamente en el Espíritu. Y me dice, tienes que aprender a caminar en el Espíritu. Eso que tengas el Espíritu Santo dentro de ti no significa que tú le has dado la rienda. Si tú dices que Él es tu Señor y tú no caminas en el Espíritu, donde Él te dice para, camina, ve para acá, haz esto, haz aquello, entonces no estás caminando en el Espíritu. Tienes el Espíritu Santo y eso no es solo de predicar, no es solo de servir, sino que es saber lo que el Espíritu Santo nos dice. Es más, mis hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos 8:14, nos dice que aquellos que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Juan capítulo 1 dice de que nosotros no somos nacidos de carne, sino somos nacidos del Espíritu. El Espíritu Santo nos dio vida. Él es nuestro Padre. Él es el que nos dio vida a nosotros y nos dice caminad, porque Jesucristo vino y dijo, yo no vine aquí como Dios, yo vine acá para que el Espíritu, para que yo que tenía el Espíritu Santo, porque Él nació de la semilla del Espíritu Santo, Él nació a este mundo. Pero cuando Él cumplió 30 años, el Espíritu vino sobre Él y Él caminaba con el Espíritu dentro y con el Espíritu afuera, y por eso Él podía ministrar. Y Él decía, esta gloria es la gloria de hijo que yo les di a ustedes también. Dice Juan 17, la gloria que tú me diste se las he dado a ellos, ahora dame mi gloria de Dios. Porque la gloria que yo vine a caminar en este mundo es la gloria de hijo. Y entonces el Espíritu Santo dice, tienes que tener cuidado en este momento. No solo conformarte con tu salvación, tú eres salvo. Pero aquellos que tienen el Espíritu, nos dice acá a través de la palabra profética, ya están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque están trabajando en su propia carne, no en el Espíritu. Y mis hermanos, esta palabra para mí, yo la agarré fuerte para mí. Y les voy a decir una cosa, bueno, voy a dejar esto para después, a ver si tengo el tiempo, ¿verdad? Porque ya se está acabando el tiempo. Pero mira, la cuarta vigilia, Mateo 14, versículo 22 en adelante. Jesucristo, ¿alguno de ustedes sabe cuál era el propósito de la multiplicación de los peces y panes? Les voy a decir esto, se los pregunto por esto, porque aunque vamos a leer ahorita Mateo 14, en Marcos 6, vamos a leer lo que pasó después de que Él multiplicó los panes, en las manos de los discípulos. Jesucristo oró y los panes se multiplicaron no en la mano de Jesucristo, sino que la mano de los apóstoles, de los discípulos de Él, los peces. Pero después entraron al arca. Jesucristo se fue a orar. Toda la mañana
predicando, haciendo milagros. Tarde, anochece y ya están listos, ya está cansado. ¿Sabe mucha? Váyanse ustedes al otro lado, allá a donde está aquel cementerio de los, o sea, de allá fue donde liberó al endemoniado Gadareno, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios, váyanse ustedes, y él se fue a orar. Pero dice la palabra de Dios, no aquí lo que vamos a leer en Mateo, sino que en Marcos dice de que ellos, después que Jesucristo vino caminando hacia ellos, ellos dice se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto todavía sus corazones estaban endurecidos. Los discípulos no entendieron lo de los panes. ¿Por qué Jesucristo multiplicó los panes en la mano de ellos? ¿Cuál era el propósito? El propósito era levantar la fe en los discípulos, que vieran en sus manos multiplicarse, que en sus manos miraban que agarraban un pan y se multiplicaban en varios, y que levantaran fe, porque aunque el Espíritu Santo está en ti, lo único que hace que Él camine contigo o que tú le des la guianza, y tú dices, pero ¿cómo así? El Espíritu Santo me dice, detente, sí. El Espíritu Santo me dice, detente acá y habla, sí. ¿Y cómo va a ser eso? En fe. Pero la persona que no tiene fe va a creer, ¿verdad? O sea, solo en lo malo espiritual, pero no en lo bueno. Mis hermanos, y este es el momento donde nosotros miramos esto, y se lo digo en esto porque todo esto es en la fe del Señor que sí nos está hablando en este tiempo, mis hermanos, y nosotros tenemos que saber dónde estamos nosotros plantados. Si estamos agarrando las cosas solo para nosotros, gracias Señor porque ya me levantaste, Señor, una compañía, o porque estoy bien en mi trabajo, o porque, Señor, ahorita ya no tengo tantas deudas, o porque mi matrimonio ya está un poquito mejor, o porque mis hijos ya están mejor, o por algo, no sé. Señor, gracias, ya estoy descansando. Y uno simplemente se descansa diciendo, ya estoy bien. Y el Señor dice, no, esto no es así, porque las batallas continúan, y a veces Dios nos da un momento de paz para prepararte para la próxima batalla. Y todos tenemos batallas, pero llega el momento en que nosotros nos desconcentramos por completo, y dice la palabra del Señor otra vez aquí en Mateo 14:22, y dice, enseguida Jesús, después de los panes, peces, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice, despedir a la multitud. Saben, ellos iban en el mar de Galilea, pero el mar de Galilea es un lago, no es un mar. Y estamos viendo esto, y se lo digo porque pero era una tormenta y era una gran marea, era una gran todo lo que estaban pasando ellos en ese lugar, ¿verdad? Y entonces dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo Jesucristo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento le era contrario. Marcos 6 dice de que los discípulos estaban ya fatigados, tratando con su propia fuerza de controlar el arca, de controlarla. Y presten atención a esto, porque estoy yendo aquí, pero sigo yo aquí en Mateo 14. Y dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia, dice la Biblia en las Américas, entre 3 a 6 de la mañana. Pero ustedes ya saben cuál es la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Dice, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron gritos de miedo. Yo he estado ahí, mis hermanos, en ese tiempo donde tú sabes algo raro en la noche, y en la noche es donde la gente tiene miedo. La gente quiere estar con la luz prendida. En la noche es eso, pero, o sea, ellos gritaron
porque están viendo un fantasma. O sea, quiere decir que ellos que eran pescadores habían visto a esa hora a veces algo raro. Dice que están viendo un fantasma y están gritando, y en ese momento, mis hermanos, Jesucristo les habla. Pero dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Pero entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesucristo le dijo: ven. Escúchame bien, yo lo he predicado antes. La palabra de Dios dice que Satanás se viste no como de rojo, con cachos, con su colita y un tenedor. Dice que él se viste como, o se disfraza como qué, como ángel de luz. O sea que Satanás puede vestirse de la forma de Jesucristo y camina en las aguas. Un fantasma, no, soy yo, Jesús, porque él es mentiroso. Y de repente dice Pedro a Satanás: si sos vos, permítame que venga yo, llama, o sea, permita que yo camine en el agua. Y aquí se me muere Pedrito. Dice: ok, ven, ven, vas a ver lo que te va a pasar, ven. Y Pedro viene y ¡guau! Y se ahoga. No, hubo algo que Pedro hizo o lo animó que caminara en las aguas. Y era la voz del maestro. Era la voz que es inconfundible. Es una voz que tiene vida. Es una voz que te habla a ti, no como a Ángela le escuché ahorita. Te habla en el corazón y te habla y te dice: para, haz esto, haz aquello. A Salomón le hablaba en su corazón, porque se lo pidió un corazón que discierne tu voz. Y cuando escucha, él entró en fe, porque es Jesucristo. Y cuando dijo ven, él escuchó en fe la palabra y caminó en el Espíritu. Y cuando puso su primer pie, no se hunde. Y entró en eso y caminó y dio el otro paso, y al cuarto paso se dio cuenta de la marea, de las olas, y entró en miedo, que es lo contrario de la fe. Y entonces empezó a hundir, que Jesucristo le agarró su mano y le dijo: ¿por qué? Y veamos lo que le dice. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesucristo. El versículo 30 dice: pero al ver fuerte el viento, tuvo miedo, que era lo contrario de fe, y comenzando a hundirse, dio voces y dijo: Señor, sálvame, sálvame. Versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano y le asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Era el tiempo de caminar en el Espíritu. ¿Por qué dudaste? O sea que la fe tiene mucho que ver con esto. Tiene bastante que ver con esto. Pero déjame decirte algo. Ayúdame, Gamaliel. Yo ahorita tengo que expander esto más adelante ahorita, porque es una palabra que Dios está trayendo. Pero cuando dice que la barca estaba en medio, azotada por las olas, con vientos contrarios, esa es también una ilustración perfecta en la Biblia, donde te dice que a esa hora estaban ellos lidiando con una fuerza espiritual que les daba miedo a ellos. Era una fuerza tan fuerte, porque ellos iban a estar caminando, y cuando llegaron al otro lado, el que los recibió fue un espíritu que tenía en él, o sea, cientos de espíritus inmundos en ellos, que fue que Jesucristo lo metió a los cerdos, ¿se recuerdan? Pero ellos sabían que iban a presentarse algo fuerte. Y venía una fuerza donde ellos estaban tratando de caminar con su fuerza, de remar con su fuerza. Y cuando Jesucristo vino a la cuarta hora, les dio paz. Mis hermanos, aquellas que se levantan o sea, en la mañana antes de las 6, y creen que no ha pasado nada, ustedes han sido esas personas que han hecho avanzar. Y muchos dicen: no, es que no creo que hemos estado avanzando en esto. El Señor dice: no, no es así. La cuarta vigilia es una vigilia tan poderosa que el Señor te habla y te dice: tú tienes que entender lo que toma paso en la cuarta vigilia.
lo que toma paso. Ustedes, no sé si ustedes han visto, yo sé que ustedes saben de este salmo, pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios, 8:17, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano yo te buscaré, dice la canción, pero ¿saben qué dice el original? Esa palabra donde dice temprano me buscan, viene de una palabra donde dice temprano, donde dice en hebreo meshaharán. Y meshaharán es aquellos que me buscan antes que raye el alba, a la cuarta vigilia. Los que me busquen a la cuarta vigilia me hallarán. Entonces no estamos hablando de la cuarta vigilia donde tú te oras, donde tú entras en oración con tu pastora. Estamos hablando no solamente ahí o con tu pastor. Estamos hablando cuando tú te levantas y dices: Señor, yo me levanto de 5 a 6, de 4 a 5 o de 3 a 4. Hay algunos que ya a las 5 es que pastor yo no voy porque ya me voy. No, ese tiempo. Pero conforme tú te metes, pero como ya no te metes, ya ni siquiera le dices al pastor no me voy a meter, y poco a poco te vas secando. Y está el Espíritu dentro de ti, pero no sobre ti. Y a veces no sabemos qué es sobre nosotros el Espíritu. Pero el Espíritu sobre nosotros, mis hermanos, es algo tan fuerte que yo, es más, Dios me hablaba y le decía yo a Ángela, el versículo exacto de lo que Dios ahorita está hablando a la iglesia es Gálatas 5. Y Julio, ponémelo en el versículo 25. Gálatas era un pueblo cristiano que empezaron a caminar en el Espíritu. Después, como el Señor los prosperó un poco, querían regresar a lo de antes. Y dijo: Gálatas insensatos, ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha encantado para que regresen a caminar? Y ¿saben qué? Hay veces nosotros que decimos: sí, estoy sirviendo, estoy yo predicando, estoy sirviendo, o sea, estoy haciendo lo bueno del Señor. Pero el Señor te está diciendo: este es un tiempo donde te tienes que predicar. Ya no es acerca de ti, es acerca del propósito de los demás. El Espíritu dentro de ti es para ti, pero sobre ti, para lo sobrenatural, es para los demás. Y acá nos está diciendo: si vivimos por el Espíritu, con E mayúscula, dice que hemos sido crucificados con Jesucristo. Y si somos crucificados con Jesucristo, hemos resucitado en el Espíritu, todos nosotros. Y si tú vives en el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Cómo así? ¿No sería automático? No. Si tú vives por el Espíritu Santo, que ha revivido tu espíritu, ahora anda en el Espíritu. Isaías 11 dice que el Espíritu Santo vendría sobre Jesucristo y Él tendría las 7 facetas, donde dice: y Él caminará en el Espíritu del Señor. Es la primera faceta. En el Espíritu de sabiduría, de discernimiento, de conocimiento, de temor a Jehová. En todo esto Él caminará, ¿verdad? Y hay 7 espíritus, 7 facetas del Espíritu Santo. Pero el primero es el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es del patrón. Él es el Señor de la hacienda. Él es el Señor de esto. Cuando es el Espíritu del Señor, es decir: Señor, tú eres mi Señor. Dime y yo voy a hacer. Dímelo. Camina y voy a caminar en el Espíritu. Y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y después el próximo capítulo, mis hermanos, versículo 6 nos dice, porque dice que no te engañes. En el versículo 7, Gálatas 6:7, dice: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Versículo 8: porque el que siembra para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, con E mayúscula, del Espíritu, no, seguime donde yo estoy, dice: para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí déjamelo, quiero que ustedes entiendan esto. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción.
Y cuando nosotros nos acostumbramos a hacer iglesia, puedes estar tocando el piano, pero de repente viene alguien de la high school y te dice: toma, esto no tiene mucho alcohol, es dulcito, toma un poquito. No, si el pastor dice que todo con moderación, yo nunca he dicho esto, pero hay tiempo para todo, dice la Biblia, y el pastor dice hay tiempo para todo. Entonces hay tiempo para la música mundana y hay tiempo para la música santa. Hay tiempo para caminar en parranda tomando un poquito, total yo tengo control de mí mismo. Y hay otro tiempo de tomar la Santa Cena. Come on, eso no es lo que dice. Si lo has aprendido, eso no es así. Cuando la palabra de Dios dice que hay tiempo para bailar y hay tiempo, no estamos hablando de ir a parranda. Eso no está, ese es un contexto totalmente diferente. Estamos hablando de algo que trae gozo a tu espíritu. No voy a entrar en eso. Pero mi punto de esto es que nosotros tenemos que aprender a saber lo que Dios nos está diciendo en este momento. Y el Señor te dice: yo me contristo. El Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se contrista. No apaguéis al Espíritu Santo, dice la Biblia. No entristezcáis al Espíritu Santo que está en ti. Tú eres el templo del Dios vivo. Y yo no puedo venir a decir, no, pues si yo todo el tiempo en la iglesia y yo amo a Dios, pero de vez en cuando. Pero no me acerco en la mañana a buscar al Señor. Porque el que siembra para su carne cosechará corrupción. Y mis hermanos, de repente vengo yo y te asigno algo de la iglesia. Y para algunos dice es un privilegio. Tú no vas a poder. Saben que muchas iglesias dicen: la gente aquí no puede servir hasta después de estar un año en la iglesia, porque es un privilegio. Y cuando le dan una escoba a alguien, gracias, ya entró mi año, ya puedo servir. No es bíblico, pero tiene a veces su lógica, y puedo empezar a servir. Y si haces una cosita mala, te sentás. ¿Por cuánto? No sé, 3, 4, 5 meses, no sé. No es bíblico tampoco, porque Pedro le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo ya estoy esperando, ya estoy aclamando. No que no seas zarandeado, sino para cuando tú te levantes, rápido te pongas a servir nuevamente y levantes a tus hermanos. No quiero entrar en esto, pero mi punto es que pero cuando a veces dice vamos a servir, ay, es que estoy tan ocupado. Vamos a una célula, ay, es que tengo tanto trabajo. Vamos acá y ni siquiera podemos decir: pastor, discúlpeme, pero yo no puedo llegar. Es que usted no responde. La apóstol Pati dice: no le manden tantos textos al pastor Mauricio, porque él nunca contesta. No es que no conteste, tengo tanto, usted no se imagina todo lo que llega. Me llevo mucho tiempo borrando todas las cosas, mis hermanos, de diario, para poder tener las personas cerca. Y a veces puedo y a veces no contesto, pero eso no importa. Somos contables. Pero a veces nosotros, cuando venimos y decimos: no, es que ya otra cosa más, ¿verdad? Y nos sentimos como carga. Les voy a decir: no sirvamos, no prediquemos, no toquemos. Te voy a decir por qué. Porque el que siembra en la carne, yo puedo predicar en la carne, yo puedo tocar aquí, ni modo es que tengo que tocar porque mi papá viene acá, está sentado ahí, mi mamá ahí también, yo tengo que estar tocando acá, porque ni modo, si no, saber qué me dicen. Dice que el que siembra en la carne cosecha corrupción. Llega el momento en que tú ya aborreces la iglesia. Ay, otra vez a la iglesia. Antes me gozaba, mejor voy a ir a la otra iglesia. Cuando entras, están en el aquí sí se mueve el espíritu, pero al ratito, ay, otra vez. ¿Por qué? Porque estás sembrando con tus fuerzas de tu carne y estás sirviendo. Y aunque tú sirvas las cosas de la iglesia en la carne y no en el espíritu, vas a cosechar para corrupción. Tus hijos no quieren venir. ¿Por qué? Porque tú vienes acá y están siempre adorando, pero en tu casa no estás en el espíritu, sino que es una gran pelea con tu esposo y tu esposa. Te ven borracho, te ven haciendo cosas malas, te ven viendo cosas malas, y dice el Señor: camina en el espíritu en todo lado. Sagrado es la iglesia, pero esto no es la iglesia, tú eres la iglesia donde nosotros estamos. Y el Señor dice: el tiempo ya está ticking, ya está avanzando. Y cuando te dice están perdiendo el tiempo, ¿saben cuál es mi mayor temor? Aunque en el cielo no van a haber regrets, no van a haber ¿van a Ruby? No van a haber regrets, no van a haber, hermanos,
¿Ah? No van a ver, ay, ¿por qué no hice esto? Remordimientos, porque vas a estar en el cielo. Pero ¿saben cuál es mi mayor temor? Que cuando diga, ay papá, mira lo que hubiera pasado si me hubieras tenido fe. Mira, aquel que hubiera sanado allá en el Walmart. Mira, la casa. Mira lo que te hubiera dado. Mira a tus hijos lo que hubiera dado. Mira esto, mira aquello. Sin simplemente. Y el Espíritu Santo, esta es la esperanza que te dice, estás perdiendo el tiempo porque yo estoy listo. Estoy listo para guiarte. Estoy listo para usarte. Si tú caminas en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu, y aquí dice, porque la carne está en constante pelea con el Espíritu. Porque la carne quiere sus deseos que empiezan con lujuria, con lascivia, con inmoralidades sexuales. Con todo esto empieza después con manipulaciones, disensiones. El fruto de la carne viene con celos, con iras, con contiendas. El fruto de la carne viene con, dice, mas el Espíritu, el fruto del Espíritu empieza con amor, gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con amabilidad, con fe, fidelidad, con dominio propio, ¿verdad? Pero esto viene en constante pelea. Pero el que siembra en el Espíritu, aún tu ofrenda en el Espíritu cosechará en vida eterna. No cuando tú mueras, sino la vida eterna en el ahora. Que la vida eterna, tú estás anclado. Y ahorita que se me olvidó decirles, empecé, pero ahorita que yo subía, les dije yo cómo el Señor me estaba usando. Pero el Señor, yo sé que el Señor me ha puesto a mí una unción profética fuerte. Pero yo me paré aquí cuando la pastora, y cuando me agarró, yo vi anclas. Porque dice la palabra, y me dice el Señor, porque hay gente que está anclada en la eternidad. Y cuando estás anclado en la eternidad, tu ojo está en la eternidad, no en tu vida. Estamos hablando de la eternidad en el ahora. No trabajando en tu propia fuerza, sino que sabes que es lo primero. La adoración, no solo la adoración que traemos los domingos, que es tan fuerte, porque es cuando la iglesia entera se levanta y tú creas una iglesia, un templo, junto con tu hermano y tu hermana, creas un templo porque tú eres piedra viva, dice la palabra de Dios, y tú levantas sacrificio y levantas esto, ¿verdad? Pero yo te digo, llega un momento en que nosotros estamos adorando y bendiciendo, y sabemos que tenemos células, sabemos que tenemos ahorita cosas que se van a levantar, mis hermanos, pero este es el tiempo exacto. Cuando nosotros levantamos lo de las células, vienen estos sueños, no sueños, visiones, mis hermanos, y viene esta convicción donde el Señor te dice en el Espíritu Santo, y ahorita ni siquiera es la superficie de lo que Dios me ha hablado. El domingo te voy a traer algo fuerte de esto mismo, pero yo quiero que ahorita empieces a entender que ya la cuarta vigilia ha empezado. Y que hemos perdido las primeras tres en nuestras vidas también. Pues ya están perdiendo el tiempo. No que lo perderán, ya están perdiendo el tiempo. Y yo sé que tú eres hombre y mujer de fe, pero no es el lugar que Dios quiere que tú camines. Un momento donde nosotros servíamos, donde nosotros adoramos, y a veces decimos, es que ya estamos creciendo, es que ya, o sea, ya la edad es más avanzada, o ya el negocio es más avanzado, o algo más avanzado, donde el Señor dice, despertate, como decía la pastora, tú que duermes. Llega el momento donde Dios nos está diciendo ahorita, a esta iglesia, a nosotros, agarra esa palabra para ti, y di, el Señor me dijo que estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo, mi salvación está, ahí está. Pero no entremos así de panzazo, así como cuando estamos en la escuela y ay, si pierdo esto, tengo 59, deme un punto, porfa, maestro, teacher, un punto, 2 puntos para por lo menos entrar al 60, ¿verdad? Así de panzazo, pasar el grado. No, mis hermanos, este es el tiempo donde Dios te está diciendo, es para ti. Llega el momento en que yo quiero usarte. Quiero que tú entres en el Espíritu, en ese lugar donde le dijo a Pedro, ahorita tú te ciñes y vas donde quieras, pero llega el tiempo donde el Espíritu, donde otros te ciñarán y tú irás donde yo te mando. Este es el momento que yo el viernes soñaba, que estaba en la iglesia y había en la tercera fila, en otra iglesia, había una persona que estaba sentada y todos estaban parados aplaudiendo. Y el Espíritu Santo me dijo algo
algo así, digamos que fuera Lito. Acércate a él, no hagas nada, solo ponle la mano. Pero cuando le vas a poner la mano, le vas a decir, antes le vas a decir levántate, y él te va a decir no puedo, porque no sirven mis piernas, estoy paralítico. No haces nada, no tienes que hacer nada, solo tienes que poner la mano y escucharme. Y le pongo la mano y dice, ahora dile que se levante, levántate, y se levanta. Y todos, ¡ah! Y uno por uno yo escuchaba del cielo. Y no era que yo caminaba en la gloria de Dios, en la unción, no, era la obediencia de poder escuchar anterior al Padre. Cuando estaba en Costa Rica el año pasado, pasaron tantos milagros, pero me acuerdo que yo a las 5 de la mañana me levantaba a orar, y ya a las 6 tomando un café nos íbamos a las escuelas a predicar, y hasta las 10 de la noche veníamos. Pero llegaba un momento en que la primera vez que yo entré a un carro, vino y Soli me empezó a hablar. Yo iba manejando, y él no estaba hablando en lenguas. Y dije, wow. Pero llegó un momento en que yo iba solo en el carro y yo estaba hablando en lenguas. Eso no es sueño, esto es realidad. Y me recordé a Kathryn Kuhlman, que era la mujer que supuestamente le pasó, cuando digo supuestamente no sé, le pasó el manto a Benny Hinn. Benny Hinn dice, el manto yo lo recibí. Pero una mujer que sanaba, que llenaba estadios. Y dicen los grandes evangelistas que cuando la llevaban en el carro, ella seguía hablando y hablaba y hablaba y hablaba, pero no era con ellos, era con el Espíritu Santo, porque no permitía que se fuera. Y una vez que oró por una persona paralítica y no se sanó, se le quedó viendo y después lo volteó y, hey, es injusto, it's not fair. Y yo, oh, I'm sorry, pero no es justo. ¿Y hasta qué? Dice que ella buscó la presencia del Espíritu Santo y estaba discutiendo con el Espíritu Santo como cuando alguien discute con su amigo. Y le dice, no es justo, él tiene que ser sano, por favor. Y no sé qué le dijo, bueno, ok, pero ok. Y lo tocó y se sanó. Y ella caminaba con esto. Mi punto es que cuando dice acá, la palabra de Dios dice, si tienes el Espíritu, anden en el Espíritu. Jesucristo lo modeló, pero para eso tienes que cuidarte en todo lo que son las inmoralidades, los celos, las manipulaciones, las envidias, y el poder caminar, el poder decir antes, o sea, ya me he conformado en esto, ¿verdad? Y ya estoy conforme, y el Señor dice, no, es el tiempo que no está cerca de ti, eso se llama egoísmo. Es el tiempo de que tú camines. Y yo te voy a decir una cosa. Yo le decía a Wilmer, que yo le decía al Señor esa misma noche, Padre, si tú tienes, yo estoy en la corte y siento que Dios me ha puesto ahí, pero digo, Padre, si tú quieres que yo deje todo eso, ya lo he dejado antes, y venga todos los días y esté acá, y en fe yo esté diaria, o sea, por mes tras mes, pagando mis biles y todo, o sea, yo sé que tú vas a suplir. Pero si tú quieres que yo trabaje tiempo completo para ti, y el Señor me dice, no, pues estás tiempo completo para mí, solo que no pongas primero a lo demás. Primero soy yo. Y mis hermanos, porque tú eres un modelo donde todos ustedes son pastores y todos tienen sus trabajos, pero llegará el momento en que vamos a estar delante del Señor y te va a decir, te di los talentos, devuélvamelos. Pero si te di uno, no me devuelvas uno, porque yo soy alguien que invierte. Y mis hermanos, eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que continuar levantándonos para poder escuchar la voz de Dios. Y no va a ser difícil, porque Dios te está diciendo, ya estás perdiendo el tiempo, porque yo ya quiero hablarte. Estoy hablando, pero tú tienes que primero aceptar que yo soy tu Señor, que soy tu Salvador, y caminar. Y eso no es solo para nosotros, mis hermanos, porque allá se nos profetizó, a mí se me profetizó de que éramos, dice el Señor, porque Dios te dice que eres una iglesia de 1500. Y yo digo, ¿será que habrá? Ayer pensaba de regreso a Lafayette, yo no conozco una iglesia de 1500 por acá. Tal vez haya alguna,
No sé, pero yo, Señor, ¿cómo me hace levantar? Yo no sé si hay 1500 hispanos por acá, pero no me está diciendo que es de hispanos, ¿verdad o no? Pero me está diciendo, y yo simplemente digo, Padre, ¿por qué? Porque se levantan gente, se levantan personas cuidando, pero tú tienes que cuidar no solo de las promesas que Dios te ha dado a ti, sino para ti, sino las promesas que Dios te ha dado para los demás, para caminar. Y nos está diciendo, levántate, y levántate en fuerza. Si tienes que orar, levántate fuertemente para orar en la hora específica. Y mis hermanos, ahorita sí termino con este mismo salmo, y dice la palabra de Dios: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Salmo 63. Ponémelo aquí, Julio, en la Reina Valera, vamos a ver si me ayudan. Pero dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No está hablando la carne, sino que tu cuerpo, mi cuerpo te anhela, mi alma tiene sed de ti. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Estamos hablando de madrugada te buscaré, donde hay, todo es árido a veces, está seco, donde tú puedes tener problemas, donde la gente no puede dormir, no sé. Y dice acá, versículo 2: porque voy a ver tu poder y tu gloria, así como te hemos mirado en el santuario. Pero aquí dice de madrugada. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Versículo 6: cuando me acueste de ti, dice, cuando me acuerde de ti en mi cama, en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias. En las vigilias de la noche, cuando medite en ti, porque vamos a estar vigilando. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, y más que todo en la noche. Estamos hablando solo en la noche, estamos hablando en el tiempo de oscuridad. Dice: aquellos que buscaron destrucción para mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Están hablando de ti. Será alabado cualquiera que jura por él. No estamos hablando de jurar porque no podemos. Cuando estamos hablando es que en él yo pongo mi confianza, el juicio de él. Dice: porque la boca de los que hablan mentira serán cerrada. Pero mis hermanos, este es el tiempo. Cúbrete, protégete, entra en vigilar en la mañana. Cuando tú dices: Señor, yo sé que esta mañana, este día voy a ir a la escuela y van a pasar cosas malas. Voy a ir al trabajo, voy a ir aquí, pueden pasar cosas malas con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos. Pero Señor, yo en este momento te alabo. Todo aquel que quiera causar destrucción para nosotros se va, porque en este momento yo estoy vigilando, y yo levanto oración en el tiempo de la vigilia. No solo diaria, mis hermanos, sino estamos hablando de ponerte con los hombres, con las mujeres, y entrar en adoración, porque tú estás vigilando y tu aceite se está levantando, mis hermanos. Y así como las vasijas, dentro de más tu aceite se daba a las demás personas, el aceite no cesaba, cesó hasta que ya no habían más vasijas. Pero tú buscas vasijas vacías afuera para depositar tu aceite en ellos, porque cuando el Señor te dice para, tú vas a parar. ¿Por qué? Porque estás sembrando el oído espiritual a Dios mismo. Y este es el momento donde Dios dice: yo te quiero usar. Este es el tiempo de levantarte nuevamente para entrar en el Espíritu. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, mis hermanos? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a entrar en este tiempo de sellar esta palabra. Pero este es el tiempo donde tú dices: yo me tengo que sacudir. No es algo
no es algo gradual, tiene que ser algo violento, donde yo me sacudo y primero empieza diciéndole al Espíritu Santo que está en este lugar, y no solo está en este lugar, está dentro de ti. Decirle: Espíritu Santo, perdóname porque he apagado tu espíritu, porque he contristado con todas las cosas, con todos estos frutos de la carne, Señor. Perdóname, Señor, por todo adulterio, por toda fornicación, por toda inconcupiscencia, por toda inmundicia, con toda lascivia, con toda manipulación, con hechicerías, cuando estoy enemistado, con pleitos, con celos, con iras. No quiero airarme, no quiero traer pelea, contienda, no quiero aprovecharme del dinero de otros, no quiero yo hacer esto, Señor, porque dice que estas personas no heredarán el reino. Pero, Señor, yo entro en el amor del Espíritu, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la amabilidad, en la bondad, en la fe y fidelidad, en la mansedumbre, Señor, en el dominio propio, en la templanza, Padre, porque si yo vivo en el Espíritu, Señor, también camino en Él. Pídele perdón al Señor, al Espíritu Santo, por no caminar. Señor, gracias porque tú estás conmigo, Señor, dentro de mí, pero perdónanos, Señor. Este es un tiempo, Señor, donde nosotros vemos, Señor, que tú nos estás llamando en este tiempo. Que tú hablas, Señor, y en fe escucho esta palabra. Y el Señor dice: el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu le habla a la iglesia, a su templo. Tú puedes decir: sí, esto es para otro, no para mí. Bueno, pero el Señor te dice: esto es para ti. Y el Señor nos ha hablado, y yo he tomado esta palabra tan serio. Entonces el Señor te dice: si tienes el Espíritu Santo, pero no cargas pero no andas en el Espíritu, ya estás perdiendo el tiempo. Es tiempo de los milagros, no por ti. Es tiempo de las señales, no por ti. Pero es tiempo de sembrar, de sembrar, de sembrar en el Señor. Porque los que siembran para su carne, la carne seguirá corrupción, segarán. Pero el que siembra para el Espíritu, segarán vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el Señor. Este es el tiempo, mis hermanos, de buscar al Espíritu. Y escúchame bien, muchos han malinterpretado la palabra de Jeremías, donde nos dice en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque dice la palabra: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su carne por su brazo, por su fuerza, y su corazón se aparta de Jehová. Hay veces que tú tienes problemas y está bien. Dice que en la abundancia de consejeros se gana la guerra, dice la Biblia, y está bien. Pero ¿a quién tú acudes cuando vienen tus problemas? ¿A la bebida? ¿A tus amigos de afuera? ¿A tu pastor? Y está bien que acudas a tu pastor, pero no sin antes acudir al Espíritu Santo. Él es el Señor de vida. Él es el que Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga sobre ti el Consolador, el que te enseñará toda verdad. Y cuando tienes problemas, acudir antes del hombre, acudir al Espíritu Santo, y Él te va a decir: ve con tu pastor, ve con tu pastora, o en ese momento te muestra lo que tienes que hacer. Pero Él es el que camina, Él es el primero. Camina con gozo. Hay personas que caminan con la cara amargada, con la cara triste, y el Señor dice: gozaos, orad sin cesar, está siempre en acción de gracias, siempre. Y dice: y no apaguéis al Espíritu Santo, no lo contristéis, sigue diciendo. Pero nosotros seguimos amargados, seguimos cabizbajos, y no con el gozo. Y el Señor dice: ¿para qué quiero una persona que no se le ve el gozo? Empezando en tu casa, porque tú reflejas al Padre. Camina en el Espíritu, en amor y en gozo. Yo quiero caminar en el Espíritu.
Pues camina en amor, camina en gozo, camina en paz, en paciencia, en amabilidad, en fe, en dominio propio. Camina en esto y empezarás a caminar en el Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientes, ahí empieza la transformación. Donde tú vienes delante del Señor y dices: Padre, perdóname, Señor, por buscar lo mío, por buscar en mis propias fuerzas. Perdóname, Señor, por no caminar en gozo, por no caminar en amor, o en paz, o en paciencia, en dominio propio, en fe, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, levanta tus brazos, dile: Señor, perdónanos, Señor. Por no ser fiel en el tiempo cuando más tengo que ser fiel. Perdóname, Señor. Este es un tiempo donde Dios nos está hablando, mis hermanos, y nos continúa hablando. Pero sal de la casa de este templo, mis hermanos, donde la iglesia se reúne con la convicción de que Dios te está hablando, y tú tienes que recapacitar, porque esa es palabra para nosotros directamente del cielo, hablada, mis hermanos, para que nosotros cambiemos de no solo de las cosas. Tú puedes decir: es que yo no estoy haciendo cosas malas. No es acerca de eso, es acerca de hacer la voluntad del Padre. Este es el tiempo. Levanta tus brazos, mis hermanos. Para solo a ti. Pídele perdón al Señor. Pídele: Espíritu Santo, perdóname por contristarte, Señor, por no querer escuchar tu voz o no ser capaz de escucharla, porque no te busco de mañana. Perdóname, Señor, porque, Señor, he visto tanta porquería con estos ojos. Porque, Señor, he permitido, Señor, que borracheras, que, Señor, el alcohol me cambie, Señor. Padre amado, perdóname, Señor, porque no es acerca de mí, es acerca de ti, Señor. Porque los asuntos, mi trabajo, mi familia, toma el primer plazo, porque ellos son mi Dios, Señor. Pero tú eres mi Dios. Tú eres el primero, Señor. El velo de sal, para solo a ti mirar. Pídele perdón, no solo cantes, pídele perdón al Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia, Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia, oh God, yeah. Voy a seguirte
Padre, te damos gracias.